Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Despachos Beca y Teleglobal. Hacía mucho tiempo que no... Tenemos por aquí algún micrófono encendido, entonces si no os importa enviarlos, por favor. Vale, os acabo de silenciar a todos, ¿vale? Como decía, pues bienvenidos a este nuevo webinar. Sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no organizábamos una jornada online, por lo que tenemos muchas ganas. Y además venimos con un tema estrella, que es pues, el impacto del Real Decreto Ley 13/2022 sobre la cotización de los autónomos. Vamos a esperar un par de minutillos más mientras la gente se termina de conectar. Aquí estoy admitiendo aún a los últimos rezagados. Eso es. Y bueno, mientras esperamos, si os parece, vamos a ir con las presentaciones. Empiezo ya por mí, que me he lanzado a hablar. Soy Rebeca Salvador, responsable del Departamento de Comunicación y Marketing. Y hoy nos acompañan en esta jornada nuestras compañeras Blanca Castellano, directora laboral de nuestra oficina en Vitoria-Gasteiz, María Álvarez, directora laboral de nuestra oficina en Despachos Beca de Burgos, y Consuelo de la Rubia, directora laboral de nuestra oficina en Oviedo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Por aquí, María, Consuelo, tenéis, os he silenciado antes, si queréis desactivar el micro. Muy bien, gracias, Rebeca. Vale, Consuelo, tienes el micrófono desactivado, si quieres ya... Ahí. A ver ahora, Rebeca. Ahora ¿Sí? estamos, eso es. Venga. Sí, muy bien. Buenas tardes. Vale. Pues nada, si queréis vamos a ir empezando. Únicamente, pues nada, añadir que todos los que tengáis alguna duda a lo largo del webinar podéis irlos poniendo por el chat y al final de la jornada las iremos respondiendo según un poco el tiempo con el que vayamos, que vamos a intentar cumplir horario, por lo que bueno, sí que os pediría que por favor fuesen cuestiones más generales. Si tenéis alguna duda más específica, más particular, os dejaremos al final los datos de contacto para que nos los escribáis directamente y en medida de lo posible intentaremos contestaros a la mayor brevedad posible. Y bueno, nada, Blanca Castellano, te dejo todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta jornada. Siendo nuestra intención pues, poder esgrimir un poquito las novedades legislativas en materia de seguridad social, nuevas bases de cotización de los autónomos y mejora de las prestaciones por cese del Real Decreto 13/2022. ¿Vale? En principio, a mí sí que me gustaría hacer un pequeño contexto de dónde viene este Real Decreto, porque creo que es importante, es algo que ya se venía preparando desde hacía tiempo y creo que es relevante que entendamos el por qué hemos llegado a este Real Decreto 13/22. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en la actualidad el colectivo de autónomos en España, aproximadamente el 60% de todos ellos vienen cotizando una cuota mínima para autónomos y sí que es verdad que hacia la edad de los 50 años se ve un incremento de esa cuota mínima de estas personas, un poco pensando y sobre todo en la jubilación. Además, en los últimos 10 años la base mínima de autónomos se ha incrementado en un 13,80%, ¿vale? Esta situación genera una situación de desamparo en las acciones protectoras tanto de asistencia como de prestaciones y si tenemos en cuenta o comparamos las prestaciones en el régimen de autónomos con el régimen general, estamos entre un 30 a un 40% por debajo de cuantía y por lo tanto entendemos o se entiende que es un régimen poco solvente. Ya por ello, en el mes de octubre del año 2020, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo emite un informe de pensiones, el cual trataba el conjunto de pensiones tanto en régimen general como en el régimen de autónomos. Pero en este último ya nos pretende asemejarlas al régimen general y además de manera progresiva establece que se vaya cotizando en el régimen de autónomos por bases determinadas en función de sus rendimientos reales. Es decir, así existe un informe de esta comisión parlamentaria
Posteriormente, en el Pleno de Congresos, es aprobado en noviembre de 2020 este informe y el 1 de julio del 2021, tanto el Gobierno como los agentes sociales, perdonadme que no he pasado la página, acuerdan la reforma del sistema público de pensiones. Respecto a los autónomos, como relevante, ya se habla de un reforzamiento del RETA del autónomo, estableciendo un sistema de cotización basado en rendimientos reales. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. Hay una implantación gradual del nuevo sistema a partir de enero del 2022, pero sin efectos económicos hasta el 2023. Hay un despliegue progresivo hasta un máximo de 9 años. Nos habla de que se cotizará en base a los rendimientos fiscales de la actividad y en el caso de bases mínimas se reconocerán unas durante 2 años. Se equiparará la base mínima de manera progresiva a la del régimen general de la Seguridad Social, trabajadores por cuenta ajena. Nos dice también que se elegirán provisionalmente las bases de cotización entre los tramos que se determinen en función de rendimientos, que lo hablaremos también, y se regularizarán diferencias debiendo ingresar por infracotización o devolución sobre las cotizaciones que hayamos reconocido. Vale, pues una vez de julio del 2021, como hemos dicho, gobiernos y agentes sociales acuerdan esta reforma, se publica el 27 de junio del 2022 el Real Decreto 504, el cual nos modifica 2 reglamentos generales de manera muy importante, ¿vale? El reglamento nos modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores a la Seguridad Social, que se había aprobado en el año 96 en el Real Decreto 84, y además modifica el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Ya va habiendo cambios para la entrada del Real Decreto Ley Real Decreto Ley 1322. Es decir, se realiza, bueno, la exposición de motivos nos dice que este Real Decreto se realiza para facilitar el establecimiento del sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia autónomos en función de los rendimientos obtenidos por su actividad económica o profesional y reforzar el carácter prioritario de la tramitación electrónica de los procedimientos de alta, baja y variaciones de datos. Es decir, ya nos habla de un nuevo sistema de cotización para los autónomos y ya se nos habla de que tiene que existir una tramitación electrónica de cualquier procedimiento a la tesorería por parte de los autónomos. De esta manera, lo que pretenden es ajustar a la seguridad social la inclusión de los autónomos en los procedimientos de afiliación, cotización, reforzar la información que ha de facilitar este colectivo de trabajadores y además permitir cambiar sus bases de cotización con mayor frecuencia cada año. Lo veremos también. Hasta la actualidad era en 4 veces y ahora sería en 6 ventanitas que nos permite la tesorería. Pues bien, dentro de esta modificación nos fijamos principalmente en el artículo 32 de la disposición transitaria única y lo que nos viene a decir es que cuando un autónomo se da de alta por primera vez, tiene que comunicar y ya de manera telemática a la tesorería pues los diferentes puntos que aparecen aquí. Razón social y NIF, de las sociedades o comunidades de bienes, desempeño del cargo de consejero o administrador, porcentaje de participación en el capital social, nombre y apellidos DNI de los familiares con los que conviva el trabajador autónomo, en el caso de los trades, el NIF del cliente, en el caso de los profesionales, el colegio profesional en el que figuran, el NIF de la empresa o empresas para las que presten las actividades complementarias privadas estatutario de servicios públicos de salud, nombre y apellidos y DNI del trabajador autónomo en cuya actividad económica o profesional trabajen los familiares y novedad súper importante que desarrollaremos más adelante y es sobre la que va a ir el Real Decreto Ley 1322, la declaración de los rendimientos económicos netos que el autónomo prevea, entienda que va a obtener durante el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional, de forma directa o por su participación en la sociedad, en una sociedad o comunidad de bienes. Es decir, ya nos trasladan que, añadido a los datos normales y habituales que tramitaríamos en un alta en autónomos, además de hacerlo de manera telemática, ya tenemos que prever, entendiendo que nos damos de alta por primera vez en autónomos, pero bueno, tenemos que prever cuáles van a ser nuestros ingresos, ¿vale? Sí que hay una excepción, que son para los miembros de los institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica,
y los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero de régimen general, bueno, régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. En este caso, en esas excepciones no habrá esas comunicaciones. Pues bien, también nos viene a decir como cajón desastre el punto 10 que comunicaremos telemáticamente cualquier otro dato que suponga una peculiaridad en materia de cotización y acción protectora respecto al trabajador por cuenta propia. En este caso, comunicaremos de manera telemática las altas nuevas, pero para todas aquellas personas que a 1 de enero ya estén dadas de alta en autónomos, también se nos dice que antes del 31 de octubre del 2023 debemos de proceder ya a comunicar telemáticamente toda esta información. Todos aquellos que estén de alta. Incluso aquí ya, y sobre el punto más relevante, que es el 9, también que añadiremos o abarcaremos más adelante, deberemos también de comunicar nuestra previsión de ingresos para el año 2023, también para los que ya somos autónomos, ¿vale? Cabe además, nos hace, como hemos dicho, mención a la utilización de los medios electrónicos, ya lo venimos viendo y sobre todo desde la pandemia, que estamos trabajando con la administración de manera telemática, pues ahora ya se nos refuerza. Además, nos habla también de diferentes coberturas para determinados grupos, pues en este caso la cobertura de contingencias, pues nos dice que hay una obligatoriedad de todas y con una mutua a plazos y efectos, salvo IT pluriactividad no trade, bueno, la cobertura de contingencias tenemos que cubrirlas todas las actividades, a excepción de la Iglesia Católica, y nos habla del servicio del sector agrario, que hay que presentar también la declaración responsable. Nos habla también que tiene que tener una cobertura voluntaria y la cobertura, en principio, y nos habla también del régimen del mar. Es un poco lo que nos dice la norma, pero en principio en esta webinar lo que nos vamos a basar más es en el régimen de autónomos. Y el otro reglamento que también os he trasladado, que se modifica de manera considerable, sería el 2064/96, que serían los tipos de cotización y los cambios de bases. Ya nos dice que los tipos de cotización serán fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que existirá la posibilidad de cambiar las bases de cotización de los autónomos 6 veces al año en vez de 4 como teníamos hasta ahora, y la declaración de rendimientos económicos netos previstos. De todo esto vamos a hablar ahora en profundidad. Este contexto quería que lo tuvierais un poco en cuenta porque es la base sobre la cual se publica el Real Decreto Ley 13/2022, que es en el que nos vamos a centrar ahora, del 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia y autónomos y se mejora la protección del cese de actividad. Pues bien, la cuestión más importante o la cuestión central de este Real Decreto es la implantación de un nuevo sistema de cotización en función de la cotización de los autónomos, de sus rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales. Es la cuestión más importante. Este Real Decreto nos establece 2 tarifas, una general y una reducida. Nos dice cómo en cada tarifa, que lo veremos muy claro en un cuadro posteriormente, tiene diferentes tramos. Tiene 3 tramos la reducida y 12 la general. Y también nos dice que cada tramo de rendimiento tiene una base mínima y una base máxima, pudiendo cambiar las bases hasta en 6 ocasiones a lo largo del año. Y ellos marcan un poco las fechas en las que se pueden hacer las solicitudes de cambio. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará una base máxima de cotización con independencia de los rendimientos netos, ¿vale? El artículo 44 del Decreto 2064. Pues bien, si empezamos teniendo en cuenta cuáles son los principales cambios con respecto al sistema vigente, lo que hemos tenido hasta ahora y qué vamos a tener a partir de este año a partir del año 2023 hasta el 25 con este Real Decreto. Hay una cuestión muy importante. Como todos sabréis, hasta este año 2022 los autónomos eligen su cuota de autónomos entre unos límites mínimos y máximos. Hay una libre elección de la base de cotización que quieran tener y la cuantía que vayan a pagar, y solamente llegamos a tener una limitación con respecto a la edad. Es decir, hay unos topes máximos en función de la edad de 47, 48, 50, que no nos dejan cotizar más, pero a partir de ahí podemos establecer la línea de cotización que a nosotros nos interese. No está basado absolutamente en nada que tenga que ver con nuestros ingresos. Pues bueno, a partir del año 2023 y en principio hasta el 2025, teniendo en cuenta que esto ya va a perdurar,
hay unos cambios muy importantes y significativos para los autónomos. Se establece que la base de cotización va a ser por tablas, dividida en tramos. Los tramos van a corresponderse a horquillas de rendimiento, lo que hemos venido hablando todo el rato, que se van a tener en cuenta los ingresos netos anuales. Se fijarán, además, una base mínima y máxima por cada tramo. La base elegida estará condicionada por los rendimientos reales fiscalmente declarados. Y aquí, cuando hablamos de cotización en función de rendimientos, hablamos tanto de los ingresos netos anuales, de todas las actividades, aunque no impliquen alta en seguridad social, a título individual o como socios de sociedades mercantiles, cooperativas, etc. El margen de elección se ceñirá a la horquilla de base mínima y máxima correspondiente al tramo aplicable conforme a los rendimientos reales. Se suprimen las limitaciones de edad, ya no tiene nada que ver la edad en estos casos, y se establece la obligación, importantísimo, de remitir a la tesorería una declaración de rendimientos económicos netos que el trabajador prevé obtener en el año natural, que ya lo hemos anticipado con anterioridad. Pues bien, una vez habiendo establecido cuáles son estos principales cambios, este Real Decreto Ley 13 lo que nos habla es que hay un nuevo sistema que tiene diferentes fases y que como esquema general creo que es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar, se nos dice que vamos a tener una elección de bases de cotización provisional y las debemos comunicar a la tesorería, ¿no? Nos establece que existirán unos tramos de tablas de cotización y nos dicen a nosotros que seamos de manera voluntaria los que elijamos provisionalmente cuál va a ser nuestra base de cotización en función de nuestros ingresos y de los tramos que nos marcan ellos. Va a tener que ver, por supuesto, con la declaración fiscal IRPF o sociedades del ejercicio. Haremos una transmisión por Hacienda a Tesorería de rendimiento anual computable. Por parte de la tesorería se va a hacer una regularización, para obtener la base de cotización definitiva y habrá una comunicación de la tesorería de la base de cotización definitiva y liquidación de diferencias en periodo voluntario en su caso de devolución. Es decir, ¿cuál es el nuevo esquema? Nosotros elegimos nuestra base entendiendo nuestra previsión de ingresos y, como hemos dicho, tendremos hasta el 31 de octubre para comunicar a la tesorería qué es lo que creemos que vamos a recibir de ingresos y, por lo tanto, cotizar. Podemos hacerlo hasta el 31 de octubre en cualquier momento. ¿Que lo hacemos en mayo? Pues de enero a abril nos tendrán en cuenta la cotización que habíamos tenido a 31 de octubre, 31 de diciembre, disculpar, del año 2022. Pero antes del 31 de octubre debemos de decir cuál es nuestra previsión. Posteriormente, nosotros el año que viene tendremos que hacer nuestra declaración de la renta fiscal o de sociedades. Ahí, una vez hecha, Hacienda o las agencias tributarias van a tener bien claro cuáles son nuestros ingresos o rendimientos anuales y lo van a comunicar directamente a la tesorería, la cual, una vez Hacienda, es decir, aquí ya entra un tercero en discordia, traslade nuestros ingresos, la tesorería comprobará si hemos acertado, ¿vale?, en esa previsión de ingresos que tenemos con la realidad que hemos identificado a la agencia o a la diputación o Hacienda, perdón, y será la propia tesorería con la previsión y con lo definitivo que hemos comunicado de ingresos la que entenderá si estamos por encima o por debajo de lo que realmente nos corresponde. Entraremos más a detalle, ¿vale? Pero es importante que tengáis ese esquema en vuestra cabeza porque es el cambio más significativo. Nosotros, como hemos dicho, hacemos y comunicamos la previsión del promedio mensual de nuestros rendimientos netos anuales. También aquí, ¿qué va a pasar? Que la disposición transitoria primera nos dice que hay situaciones excepcionales, lógicamente. Si la previsión que nosotros tenemos es inferior a la base mínima del tramo 1 de la tarifa general, que ya lo vamos a ver, es decir, creemos que vamos a percibir menos de 950,98 de promedio mensual de ingresos, pues elegiremos dentro de una tabla reducida. Añadido, familiares, quienes ejerzan funciones de dirección o socios que tengan el control efectivo de la sociedad y los socios de sociedades laborales, también se les establece que ahí su base va a ser la del grupo 7 del régimen general, es decir, no serán los 950,98, sino 1.166,98.
1,70. También nos dice que en el caso de hacer altas de oficio o fuera de plazo, la base de los periodos anteriores será la base mínima del tramo 1 de la tarifa general, es decir, los 950,98, salvo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entendiera, a través de una inspección, que es otra superior. Todas estas bases son provisionales y se aplican los tipos de cotización establecidos en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado a todas las contingencias. Pues bien, la regularización que hemos comentado que se va a establecer también por parte de Tesorería una vez al año, de esas bases provisionales que nosotros hemos comunicado, que van en función de los rendimientos anuales una vez obtenidos y comunicados por las administraciones tributarias a partir del año siguiente. Respecto a esta regularización tenemos que tener en cuenta las diferentes situaciones en las que se encuentran los autónomos, es decir, los rendimientos computables procedentes de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales calculados conforme al IRPF para el cálculo de rendimiento, tendrá que ver mucho si el autónomo se encuentra en estimación directa, en estimación objetiva o serán autónomos imputados por entidades en atribución de rentas. Aquí vamos a necesitar mucha ayuda de nuestros compañeros fiscalistas para toda esta situación. ¿Por qué? Porque en el caso de la estimación directa, de autónomos en estimación directa, se va a entender como rendimientos anuales, el rendimiento computable será el rendimiento neto incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad. A los autónomos en estimación objetiva, el rendimiento computable será el rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento neto previo en el resto de supuestos. Y en el caso de autónomos imputados por entidades en atribución de rentas, el rendimiento computable imputado será, para el método de estimación directa, el rendimiento neto y para el método de estimación objetiva, en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el rendimiento neto minorado y el rendimiento neto previo en el resto de los supuestos. Quiero decir que necesitamos el acompañamiento de nuestros equipos fiscales para poder determinar en función de la estimación en la que esté nuestro autónomo, cuál va a ser ese rendimiento anual neto establecido para la cuota. Pues bien, aquí también nos da unas pistas este Real Decreto Ley 13 sobre otros colectivos. Y importante, nos dice que todos aquellos que ejerzan funciones de dirección o gerencia o sean socios con control efectivo, se computará en los términos que se determinen reglamentariamente. Es decir, aquí todavía incluso establecido este Real Decreto Ley, hay una falta de un desarrollo reglamentario, sobre todo en las agencias tributarias forales, que me imagino que en este tiempo se irá regularizando o en breve. Entonces, lo que os decía, se computarán los términos que se determinen reglamentariamente la totalidad importante de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades que, en la fecha del devengo del impuesto de sociedades, tengan una participación superior al 32 o al 24 si es administrador o forma parte del Consejo, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su actividad en dichas entidades. Ojo, yo creo que además esta norma está muy enfocada a este tipo de sector o este tipo de autónomos. Aquí ya no solo nos está diciendo que se va a tener en cuenta los ingresos de los dividendos, de las nóminas, de los rendimientos, sino también de los rendimientos en especie. Quiero decir, todas aquellas personas que puedan estar en un domicilio que es titular la sociedad, coches de empresa, todo esto se va a computar como rendimiento de ese autónomo. Entonces, vamos a disparar muchísimo la situación de estas personas con respecto a la situación actual. Muchos de estos autónomos que podían elegir la cuota mínima, incluso tener una mínima, ahora ya es un colectivo que va a estar muy afectado con este nuevo Real Decreto Ley. También nos dice que los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado computarán de manera adicional a los rendimientos que pudieran obtener de su propia actividad económica, los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios. Nos marca también que los socios industriales, comuneros, sociedades civiles irregulares y sociedades laborales computarán la totalidad
de los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios o comuneros. Pues bien, una vez explicado o entendido todo lo que se puede entender como rendimiento neto y con las diferentes peculiaridades de los autónomos, a todos ellos lo que nos dice la norma es que a los rendimientos que hemos obtenido se les aplicará una reducción por gastos genéricos del 7%. Y nos pone una excepción del 3% y nos pone que aquellas personas o autónomos que tengan funciones de dirección o gerencia o socios con control efectivo de sociedades laborales, con que hayan estado 90 días con esas funciones en una sociedad, no se van a poder deducir de sus ingresos netos, previstos el 7%, sino automáticamente lo baja a un 3%. De ahí cuando os decía que este tipo de colectivo es uno de los más afectados. Pues bien, fijados los rendimientos, hemos tenido en cuenta los rendimientos brutos, hemos quitado las deducciones, ya tenemos fijados esos rendimientos que vamos a considerar para el año, somos un poquito adivinos en todo esto, se distribuirán proporcionalmente en el periodo a regularizar y se determinarán las bases de cotización mensuales, definitivas y se procederá a regularizar. Es decir, si la cotización provisional que nosotros hemos entendido es inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que están comprendidos mis ingresos, deberemos de ingresar la diferencia hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la regularización sin intereses de demora ni recargos. Acordaros del esquema. Comunico mis ingresos de manera provisional, hago mi declaración de la renta, presentación IRPF, impuestos de sociedades y demás. Hacienda comunica a la tesorería mis ingresos definitivos. Se fijan esos rendimientos y la tesorería, con la información que le da la Hacienda o la agencia tributaria, regulariza. Y regulariza de esta manera, viendo si estamos por encima o por debajo nuestra base del tramo que nos corresponde en función de los ingresos. ¿Qué nos dice la tesorería? Que no nos preocupemos. Si hemos cotizado, creíamos unos ingresos X y resulta que los ingresos han sido superiores, nos van a permitir regularizar, pagar o cotizar añadido sin recargo en el mes siguiente. Si al revés, en nuestro caso, hemos cotizado más de lo que realmente hemos ingresado finalmente y hemos comunicado a Hacienda o a las agencias tributarias, aquí ya nos dice que si la cotización provisional fuese superior a la cuota correspondiente a la base máxima del tramo en el que están comprendidos sus rendimientos, la tesorería va a proceder a devolvernos de oficio la diferencia, sin intereses y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente en el que la correspondiente administración tributaria haya comunicado los rendimientos computables a la Tesorería General de la Seguridad Social. Aquí, pues bueno, barren un poquito para casa, es decir, si nosotros hemos cotizado por debajo y tenemos una cotización superior regularizada, nos van a obligar a pagar las diferencias en el año 2024. Sin embargo, si nos tienen que devolver, nos devolverán en el año 2025. Barren un poquito para casa. ¿Qué va a suceder? Que podemos tener el caso de que hemos cotizado de más, la tesorería nos dice que nuestra base de cotización es inferior y nos dice además que nos regulariza diciendo que nos va a devolver esas diferencias. Pero nosotros queremos cotizarlo, queremos mantener esa cotización superior, aunque nuestros ingresos no lo reconozcan. Bueno, pues en el caso de querer mantener esa base superior a la que nos correspondiera, no vale dejarlo estar. Tenemos la obligación de comunicar a la tesorería antes de finalizar el año que queremos consolidar esa base, que queremos tener esa base superior por la que hemos cotizado. Pero, ojo, esa base solo puede ser superior en el caso de que a 31 de diciembre del 2022 hubiéramos tenido una base superior a la que nos corresponde con esta regularización. Es decir, nos dejan consolidarla siempre que a 31 de diciembre del 22 hubiéramos ya mantenido una base superior a la que nos corresponde con el nuevo esquema de cotización. Entonces, aquí ya también tenemos un pequeño inconveniente, es decir, la cuota del año, la cuota de cotización de diciembre del 2022
solo ha podido ser modificada antes del 30 de septiembre del 2022 y, por lo tanto, aunque quisiéramos hacerlo ahora, ya no podríamos, porque este tramo de octubre a diciembre, si queremos cambiar nuestra base, el efecto es en enero del año 2023. Por lo tanto, el que no haya hecho el cambio de la base, ya va a ser complicado o imposible el poder tener unas bases superiores y dejarlas como consolidadas. Este tema es importante y lo volveré a definir en el apartado de conclusiones, porque me parece muy importante a destacar. También nos traslada que las deudas generadas por las cuotas no ingresadas en periodo voluntario, calculadas de acuerdo con las bases de cotización provisionales, no serán objeto de devolución o modificación alguna. Bien, una vez que tenemos una base de cotización definitiva para los autónomos, la base de cotización definitiva para los autónomos que no presentaron IRPF o no hayan declarado ingresos a efectos de la determinación de rendimientos netos, estimación directa, se entiende como base mínima de cotización para contingencias comunes el grupo 7 del régimen general de seguridad social, es decir, 1166,67, el SMI. Además, también se nos traslada que si la administración tributaria efectúa modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales, hay un cambio en nuestra declaración de la renta. Si son inferiores nuestros ingresos, por supuesto que podremos solicitar la devolución de los ingresos indebidamente, y si son superiores, también se comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efecto de la correspondiente regularización. Podemos regularizar si hay una modificación de nuestra renta. En los supuestos de este apartado no se modificará, en caso alguno, el importe de las prestaciones de seguridad social causadas cuya cuantía sea definitiva. Si hemos estado de baja médica, si hemos cobrado una maternidad, hemos estado de lactancia, cualquier prestación que hayamos percibido para bien o para mal, esté por encima o por debajo, con el cambio de la renta, no va a ser modificada porque ya se ha entendido no como una base provisional, sino definitiva. Aquí os he puesto un pequeño esquema, que es lo que os he hablado de que pues barren un poquito para casa, para que entendáis que si el ejercicio cotizado con base de cotización provisional lo tenemos que comunicar antes del 31 de octubre, es decir, tenemos unas bases provisionales durante el año 2023, hasta junio, antes del 30 de junio del 24, no vamos a presentar la declaración de IRPF, 190, etcétera, etcétera, o de la declaración de la renta. Entonces, hasta posterior al 30 de junio, Hacienda no comunica a Tesorería los datos reales. Por lo tanto, una vez tenga la información la Tesorería, tendremos regularizaciones lo más tempranas seguramente para mayo del 25. Es decir, nos vamos poniendo en antecedentes, lo más importante es tener en cuenta cuál es más o menos la base provisional que vamos a tener en función de nuestros ingresos, pero todo esto va a tener un largo recorrido a lo largo del año 2024 y que además puede tener algún cambio o variación. Ahora vamos a ir a situaciones más concretas. Por ejemplo, cotización, que nos lo dice también el propio Real Decreto 13. Cotizaciones en los supuestos de reconocimiento de una prestación económica de la Seguridad Social con anterioridad a la regularización anual. Imaginaros, poner el ejemplo en vuestra cabeza de una persona que puede causar una baja médica. Aquí estamos hablando que vamos a comunicar en enero, y a lo largo de enero y antes del 31 de octubre del año que viene, nuestros ingresos a lo largo del año 2023. Pero si somos autónomos y estamos de baja médica, no vamos a obtener ingresos. Por lo tanto, ¿qué nos viene a decir? Que no se van a regularizar las bases que se han tomado para el cálculo de cualquier prestación reconocida con anterioridad a la fecha en que se hubiese realizado la regularización. Si yo opto por una base, causo baja médica, una baja por maternidad, paternidad, etcétera, etcétera, esos meses en los que estoy cobrando esa prestación, la Seguridad Social no las va a regularizar, las va a entender como bases definitivas, porque ya he cobrado una prestación. Entonces ya nos pone, hasta el mes del hecho causante, ni las bases durante IT, pues lo que os he dicho, lactancia, nacimiento y cuidado de menor, ejercicio corresponsable del cuidado de lactancia, CATA, red, etcétera, etcétera. Es decir, la Seguridad Social solo nos va a regularizar aquellas bases provisionales que no hayan sido objeto de una prestación económica porque son definitivas. Nos dice también que la base reguladora en los supuestos de cotización reducida y de cotización con 65 o más años de edad
nos traslada el artículo 320, que se ha modificado de la Ley General de Seguridad Social, que los autónomos con reducción por inicio de actividad, su base reguladora para las prestaciones será la base mínima del tramo 1 de la tarifa general, es decir, 950,98. Los autónomos con 65 o más años de edad, su base no va a poder ser inferior a la base mínima del tramo 1, 950,98. Recordar que todos aquellos autónomos mayores de 65 o que estén con la jubilación activa y demás, podían pasar a tener una cuota mínima. Pues aquí va a ser la de 950,98. También nos habla del sistema especial de trabajadores por cuenta agrario, ¿no? de régimen agrario, hasta el 120% de la base mínima dentro del tramo 1 de la tarifa general, 950,98, se aplica el tipo del 1875. Bien, cuando hablamos del promedio mensual de los rendimientos netos obtenidos, tenemos que tener en cuenta que es el resultado de multiplicar por 30 el importe obtenido de dividir la cuantía de los rendimientos anuales netos obtenidos según la comunicación efectuada por la Administración tributaria, deducidos los gastos entre el número de días naturales de alta del trabajador, descontando como días naturales los periodos que no puedan ser objeto de regularización. Es decir, tenemos unos ingresos anuales, una previsión de ingresos. Lo que haremos es, esos ingresos anuales, que al ser autónomos trabajamos 365 días al año, lo dividiremos entre 365, lo multiplicaremos por los días que he estado de alta en el régimen de autónomos, así ya obvio, una baja médica, una lactancia, una paternidad y todo lo demás, y todo eso lo multiplicaré por 30, ¿vale? Aquí nos va a dar los ingresos mensuales a tener en cuenta para luego aplicar nuestra base de cotización. También nos habla de las bases para los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica, que ya os pongo ahí cuál es la base mínima. También nos habla que es necesario el ajuste de la cotización durante el año conforme a las previsiones de rendimientos. Nos dice que debemos, podemos, bueno, pues quedamos más en el podemos porque la Ley General de Seguridad Social tiene una mayor jerarquía que este Real Decreto, y nos dice que podemos entender que en enero, febrero, marzo hemos hecho una previsión, resulta de que nuestra actividad de manera extraordinaria tiene unos incrementos importantísimos de rendimientos y podemos modificar esa previsión que teníamos para el alza, pero también para la baja. Llevamos unos años en los que tampoco nada es previsible, entonces podemos creer que vamos a tener un año fantástico y luego resultar que no va a ser así. También nos habla de la pluriactividad, la posibilidad de elección de la base conforme al resultado del procedimiento al que se refiere el artículo 313, es decir, podemos deducirnos ya, cuando hacemos esa previsión, el 50% de las bases que tenemos en el caso de trabajar en más de 2 actividades, en vez de esperar a cotizar y luego pedir la devolución. Y los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio, que pagaban o tenían una cotización inferior a la del régimen general de autónomos, también se nos dice que ya se les asemejan en la cotización, en cotización inferior a la fijada anualmente, se les asemeja al régimen general. Nos habla también de los pensionistas de jubilación que compatibilizan con el trabajo autónomo, que tendrán que cotizar por contingencias comunes, accidente de trabajo y enfermedad profesional, y tendrán una cotización solidaria del 9%. Nos habla también de las personas que permanezcan en alta tras alcanzar su edad de jubilación, que únicamente cotizarán por la incapacidad de contingencias comunes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Nos habla también de las autónomas víctimas de violencia de género que cesen en su actividad por este motivo, y para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, pues nos habla también de la obligación de cotizar, que la obligación de cotizar se suspenderá durante 6 meses. Y nos habla también de los trabajadores del régimen del mar. Pues el grupo primero conforma los rendimientos netos, y el grupo segundo y tercero, pues que fijan anualmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un poco porque tengamos todos los datos de este Real Decreto. Pues bien, una de las cosas que me parecen más importantes es que todo esto que hemos hablado en este apartadito nos venimos a reflejar en este cuadro, que es la tabla para el año 2023, hay una para el 2024 y para el 2025, y aquí es donde se segrega todo lo que hemos venido comentando. Es decir, hemos hablado que teníamos una tabla reducida y una tabla general, si os acordáis. La reducida era para aquellas personas que entendían que tenían unos ingresos inferiores a 950 euros, y ahí tenemos tramo 1, tramo 2, tramo 3. Tenemos la tabla general, que es para el resto de autónomos teniendo en cuenta ingresos superiores a 1.166,70 hasta 6.000 euros. Pues bien,
Aquí, cuando hablamos de tramos de rendimientos netos 2023, nos habla de mensuales. Acordaros lo que os he dicho. Cogemos nuestros rendimientos anuales. Una vez recogidos esos rendimientos y quitado las deducciones del 7 o del 3%, si formamos parte del órgano de administración, etcétera, etcétera, tendremos un rendimiento neto anual. Lo dividiremos entre 365, lo multiplicaremos por los días de alta, que si ha sido todo el año, pues vuelva a ser por 365, y eso lo dividiremos entre 30. Y ahí nos va a decir en qué tramo estamos comprendidos. Es decir, cojo el tramo 1. Si mis ingresos van de 1.166 a 1.300 euros, puedo elegir la base entre 950 y 1.300. Si mis ingresos son de 1.300 a 1.500, puedo elegir esa base mínima y esa base máxima. Y así progresivamente. Esto es nuestra previsión, pero la regularización que va a hacer posteriormente Tesorería va a ser basada durante el año 2023 en esta tabla, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí, si queremos además saber, vale, aquí hay una base mínima y una base máxima, os he puesto ahí. Cálculo de cuota 30,60, ¿vale? Quiere decir que sobre la base mínima o la base máxima, ¿qué voy a pagar yo de cuota autónomos? Aplico el 30,60%, ¿vale? El tramo 12 es importante para aquellas personas que tengan más de 6.000 euros de ingresos mensuales. Acordaros también de lo que se ha hablado, aquellos socios de sociedad, aquellos administradores o socios de empresas, sociedades limitadas, cooperativas, etcétera, etcétera, que ya no solo se va a tener en cuenta los ingresos del impuesto de sociedades, de los ingresos de especie, sino también la nómina que perciben por esa sociedad limitada. En algunas ocasiones puede excederse de esos 6.000 euros. Pues ojo, si estamos diciendo que el 60-70% de los autónomos están cotizando en la cuota mínima y queremos seguir pagando lo mínimo por cuota de autónomos, tendremos que elegir y anticiparnos a elegir la base mínima de 1.633,99 porque como nos regularice Tesorería, a lo mejor nos lleva a bases máximas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas aquellas personas que cobren o tengan ingresos superiores a 6.000 euros van a pagar mínimo 500 euros, ¿vale? Porque ya la base mínima por el 30,60 van a ser 500 euros. Esta es un poco la tabla establecida para el año 2023. Habrá otra para el año 2024 y otra para el año 2025. Durante el ratito que os he estado hablando, ya os he dicho que había un tema importante que se nos viene a reconocer en la disposición adicional transitoria segunda, y es, mientras no elijan la base, cotizarán durante el año 2023 sobre la base de cotización de diciembre del 2022. Acordaros que os lo iba a comentar. Todas aquellas personas que no elijan su base antes del 31 de octubre, que la Tesorería nos permita hasta esa fecha poder elegir, van a cotizar hasta que lo elijan con la base del año 2022, la que tuvieran en diciembre. Y si nuestra base regularizada, acordaros que os he dicho, fuera superior o inferior a la que nos corresponde por el tramo, también podremos elegir, nos pondrán la base mínima o la base máxima, y si queremos una superior a la que nos dice la Tesorería y está dentro de la que teníamos a 31 de diciembre del 2022, nos la van a permitir. Bien, aquí os lo vengo a decir. Los autónomos de la alta 31 de diciembre de 2022, cuyos ingresos en cómputo anual durante el año 2023 y 2024 se encuentren dentro de los tramos establecidos en la tabla reducida de la disposición transitoria primera, se les aplicará durante 6 meses, en cada uno de sus ejercicios, de una base mínima de 960 euros a efectos de cálculo de pensiones del sistema. También nos habla que los autónomos que a 31 de diciembre vinieran cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondiera por los rendimientos, podrán mantener dicha base de cotización o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior, pero siempre y como máximo a lo que teníamos en diciembre del 2022. Si en el año 2023 elegimos un poquito menos de lo que teníamos a diciembre del 2022, pero está por encima de lo que nos regulariza la Tesorería, esa que hemos acabado decidiendo en el 23 se queda como definitiva para otras ocasiones. Y además también nos dice que los familiares quienes ejerzan funciones de dirección o gerencia o socios que tengan el control efectivo de la sociedad,
los socios de sociedades laborales, los autónomos con alta de oficio fuera de plazo, tendrán una base para el 2023, la cual no puede ser inferior a 1.000 euros, y para el 2024 y 2025 la fijará la Ley General de los Presupuestos del Estado. Y hecha un resumen rápido de nuestro Real Decreto Ley, es importante que tengáis como conclusiones, que lo he machacado, he dicho en diferentes ocasiones a lo largo de esta jornada, que los autónomos cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales, aunque alguna no conlleve alta en seguridad social, lo que os he advertido, ya sea a título individual, ya como socios integrantes de una entidad. También nos dice que tenemos que elegir y comunicar a la Tesorería antes del 31 de octubre del 2023 la base de cotización provisional, que podemos mantener la base de cotización de autónomos de antes del 31 de diciembre del 2022, pero esto nos va a obligar a que lo comuniquemos formalmente a la Tesorería, y que en los tramos más altos de cotización la base mínima sí o sí a pagar será la de 500 euros y, por lo tanto, si es lo mínimo lo que queremos pagar, tenemos que comunicar ya esa base mínima cuanto antes para que la regularización de la Tesorería no nos la ponga en tramo superior. Y dicho y expuesto a esta parte, doy paso a mi compañera María. Gracias. Gracias, Blanca. Bueno, tomo la presentación y bueno, pues os dejo los datos de Blanca por si quisierais alguno contactar con ella directamente y preguntarle cualquier cosilla sobre su presentación. Y bueno, yo paso a hablar ahora dentro del propio Real Decreto Ley que estamos estudiando en esta webinar. Voy a hablar de la parte de las bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social. Como tónica general, indicaros que si bien el artículo 3º de este Real Decreto Ley recoge todas las bonificaciones que a partir del 1 de enero de 2023 seguirán en vigor, es verdad que no modifica el fondo de cada bonificación, sino simplemente lo que hace este Real Decreto Ley es ajustar el cálculo de la propia bonificación, teniendo en cuenta que el sistema de cotización de los trabajadores autónomos cambia, ¿vale? No obstante, sí que os he dejado en cada diapositiva, que es sobre la que hablo sobre cada bonificación, os he dejado los supuestos que se pueden contemplar, ¿vale? Los requisitos y la duración de las mismas, porque entiendo que podréis tener esta presentación en vuestro poder y a modo de consulta me pareció interesante reflejaroslo, ¿vale? No obstante, lo dicho, solamente se modifica el cálculo de la bonificación. Bueno, pues yendo a la primera de ellas, que bueno, lo que hace este Real Decreto Ley es modificar el artículo 30, bueno, sobre todo modifica la Ley 20/2007, que es sobre la que vamos a hablar en este apartado, ¿vale? Que es la que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo artículo por artículo cómo se va modificando. En el caso de la bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, lo que se modifica es el cálculo de la bonificación, que a partir del 1 de enero de 2023 será el 100% de la cuota por contingencias comunes de la base media de los 12 meses anteriores a la aplicación de la medida, excluyendo la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Bueno, ¿en cuánto se quedaría la bonificación? Que al final es lo que nos interesa. Bueno, pues suponiendo una base media, como ha dicho Blanca, de una base media mínima, que es la mayoría de los autónomos, la base que tienen, tendría una bonificación de 237 euros durante los 12 meses de aplicación de esta medida, ¿vale? Obviamente los requisitos, uno de los requisitos más importantes para aplicar esta bonificación y sine qua non no se puede aplicar es la contratación de un trabajador para sustituir precisamente esa jornada que el trabajador autónomo deja de ejercer, ¿vale? Continuando con la siguiente bonificación que se recoge en el artículo 35, es la referida a los familiares colaboradores de trabajadores autónomos. Estábamos acostumbrados a que efectivamente se siguen manteniendo esos dos tramos que tenían estas personas, lo que pasa es que se vincula la bonificación
a la base mínima del tramo primero de la tabla general. Esto es, que para el primer tramo el trabajador autónomo tendría una bonificación de 134 euros y para el segundo de 67 euros. Esto, obviamente, durante 2023, que es durante el tiempo en que tenemos la base de 950,98 euros. ¿Esto quiere decir que el familiar colaborador tenga que elegir la base mínima de cotización? No, ¿vale? Simplemente que va a tener su bonificación aplicada sobre esta base mínima de las que os he comentado durante estos 24 meses. Otro punto importante que se me ha olvidado comentaros antes es que las regularizaciones que haga la Seguridad Social sobre los periodos en que tengamos estas bonificaciones no se aplicarán sobre las cuotas abonadas, sí sobre las bases, ¿vale? Pero en ningún caso me van a aplicar una regularización de la cuota que ya he pagado. Vale, otra de las bonificaciones que pasaré por encima, pero me parece relevante precisamente por el cálculo de la bonificación, son los trabajadores que ejerzan sus funciones en Ceuta y Melilla, que está regulado en el artículo 36 de la Ley del Estatuto de Trabajador Autónomo y que se aplica también sobre esta base mínima del tramo primero de la tabla general, ¿vale? Se aplica un 50% de bonificación, resultando 134 euros de bonificación. Para los trabajadores, para los familiares de trabajadores autónomos que tengan una explotación agraria, tienen una bonificación del 40% también sobre la base mínima de la tabla general y como requisito el que ya estaba, que no podían haber estado de alta en autónomos en los 5 años inmediatamente anteriores a la alta en Seguridad Social y tendrán que ser cónyuges y descendientes, siempre menores de 50 años. La bonificación para esas personas será de 116 euros en base a lo dicho anteriormente sobre la base mínima del tramo primero de la tabla general y bueno, no se podrán hacer regularizaciones sobre las cuotas. Durante la situación de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, lo que se hace es, como en el caso primero que vimos, aplicar un 100% de la cuota por contingencias comunes derivada de la base media de los 12 meses anteriores a la situación que da lugar a la bonificación, excluyendo también la incapacidad temporal y derivada de esas contingencias. Esta bonificación resultaría de 270 euros al mes para una base media de base mínima, es decir, para un trabajador que tenga una base mínima durante todo 2022, pongamos que es una persona que es padre o madre en enero de 2023, pues todo 2023, durante la situación de maternidad tendrá 270 euros de bonificación al mes, ¿vale? Esta bonificación, por supuesto, es compatible, como siempre ha sido, con la contratación de una persona que sustituya esta jornada y, además, si está desempleada, podríamos aplicar también esa bonificación por contratación de desempleados por sustitución de maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia natural. El artículo siguiente, el artículo 38 bis, hace referencia a las reducciones, perdón, que me he colado, aquellas trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos, es decir, cuando cesen la actividad por el propio nacimiento del hijo. En este caso también se aplica la bonificación sobre la base media de los 12 meses anteriores al hecho causante, pero aplicando en este caso solamente un 80% de bonificación. Como en el caso anterior, como antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, no es necesario cesar efectivamente en la actividad. De hecho, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social así lo estableció en su momento cuando salió esta bonificación y entendemos que no sería de aplicación tampoco en este caso, aunque iremos viendo cómo se van dirimiendo los acontecimientos. Esta bonificación, como las anteriores, no es regularizable, es decir, las cuotas que hayamos pagado
durante esta situación la seguiremos manteniendo, sí que se regularizarán las bases, ¿vale? Bueno, y vamos a la medida estrella, que son las reducciones en la cotización a la Seguridad Social aplicables por inicio de una actividad por cuenta propia, la famosa tarifa plana o la nueva tarifa plana. Esta tarifa plana lo que hace es establecer dos únicos momentos temporales. Uno de ellos es el primero, que es una tarifa reducida, una cuota reducida única de 80 euros, que está definida en la disposición transitoria quinta de este Real Decreto Ley y que será transitoria, es decir, hasta 2025. A partir de 2026 será la Ley de Presupuestos Generales del Estado quien marque qué cantidad va a pagar aquel trabajador que se dé de alta por primera vez o en los 2 años siguientes a su alta de actividad o en los 3 siguientes si se acogió en su momento a esta tarifa plana, ¿vale? Una vez pasados estos 12 primeros meses, podrá mantener esos 80 euros de tarifa reducida siempre y cuando sus ingresos netos medios no lleguen al salario mínimo interprofesional. Si este segundo periodo cayera en dos años distintos, es decir, si yo me doy de alta en junio de 2023 hasta junio de 2024 mantendré los 80 euros, pero puedo mantenerlo hasta 2025 si en 2024 y en 2025 mantengo unos rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional, ¿vale? El Real Decreto Ley 14/2022 modifica este Real Decreto del que estamos hablando hoy, estableciendo además 3 colectivos a los que se les ampliaría esta tarifa plana. Estos colectivos son aquellos discapacitados con al menos un 33% de discapacidad reconocida, personas víctimas de violencia de género y personas víctimas del terrorismo, ¿vale? Ampliarían los 2 periodos, el primer periodo hasta 24 meses y el segundo periodo hasta 36, siendo un total de 60 meses de bonificación. Como requisito, pues tener el alta inicial o haber iniciado después de 2 años de haber tenido ya un alta en el RETA o 3 años si ya nos hemos acogido a una tarifa plana anterior. Es importante que esta tarifa plana tengamos muy claro a aquellas personas que tramitamos este tipo de cuestiones que tenemos que solicitarlo de forma expresa. No es como antes que dábamos de alta, bueno, hasta ahora dábamos de alta al trabajador por primera vez y se aplicaba más o menos de forma automática. Ahora hay que solicitarlo de forma expresa y además, si vamos a cumplir el segundo tramo, si queremos continuar con una reducción durante esos 12 siguientes meses, o 36 en el caso de los colectivos que hemos visto, tendremos que anunciarlo a Seguridad Social, decírselo a Seguridad Social con antelación al inicio de este segundo tramo. He dejado en la diapositiva siguiente algunas notas al respecto de esta reducción porque, bueno, pues si no cumplimos este requisito del salario mínimo interprofesional, evidentemente Seguridad Social nos va a hacer una regularización. Por tanto, lo que permite este Real Decreto es renunciar expresamente a esta reducción con efectos del mes siguiente a la comunicación. En caso, como hemos dicho, en caso de reemprender una actividad en la que ya hayamos solicitado esta tarifa plana, deberán haber pasado 3 años para poder volver a solicitarla. En cuanto a las prestaciones, ¿qué cuantías o qué bases nos van a tener en cuenta? La base mínima del tramo primero de la tabla general, esto es 950,98 euros para todas las prestaciones, ¿vale? La cuota reducida no será motivo de regularización, no será regularizable, a menos que se supere el salario mínimo interprofesional en el segundo tramo. Pueden emplearse trabajadores y será aplicable también para socios de sociedades de capital, sociedades laborales, etcétera, ¿vale? Ya por último, la última bonificación que se recoge en este artículo 3º y que para mí, mucho más allá de la tarifa plana, me parece la medida estrella porque equipara al régimen general las ayudas a la cotización, es esta bonificación en la cotización por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Está recogida en el artículo 38 cuarter y, perdonadme la expresión, pero era hora que lo recogieran, porque una familia con una situación como esta que tenga que seguir pagando la cuota de autónomos me parecía bastante aberrante, la verdad. Así que se aplica una bonificación
a partir del 1 de enero de 2023, para aquellas personas que tengan esta prestación, del 75% de la cuota de contingencias comunes correspondiente a la base media de los 12 meses anteriores a la solicitud de la prestación, ¿vale? Si llevasen en los casos en los que se recoge esta media de bases de cotización, si el trabajador autónomo llevase menos de 12 meses de alta, hay que coger todas las bases de cotización que tenga el trabajador autónomo y dividirlo entre los días naturales de cotización que tenga para multiplicarlo posteriormente por 30 para obtener la base reguladora, ¿vale? Perdón, la base para calcular la bonificación. Y ya por último, comentaros que efectivamente en la disposición derogatoria única se establece la derogación de aquellos artículos que hacían referencia a la tarifa plana que conocíamos hasta ahora y aquellas bonificaciones aplicadas a los colectivos de víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y discapacitados, pues ya están recogidos en la propia tarifa plana que se regula en el artículo 38 ter. Y indicaros que aquellas personas que tuviesen la tarifa plana que conocemos hasta ahora en vigor a 1 de enero de 2023 podrán seguir disfrutando de esa tarifa plana. Por tanto, durante 2023 y parte de 2024 tendremos dos colectivos aplicándose bonificaciones diferentes en cada caso, ¿vale? Uno de 60 euros y otro el de 80. Y sin más preámbulos, pues os dejo con mi compañera Consuelo, que os comentará las prestaciones de seguridad social recogidas en el Real Decreto. Muchas gracias por aguantarnos. Bueno, espero que se me oiga, que no tengamos ningún problema de conexión. Desde luego, tengo que dar desde aquí las gracias a mis dos compañeras porque han sido súper claras en la exposición y es un placer. Está igualmente aquí la dirección y el contacto de María en la presentación, de María Álvarez, por si en relación con su exposición hubiese alguna duda. A mí me ha tocado hablar sobre lo que es demasiado ambicioso el título que le hemos puesto porque se trataba de la acción protectora de seguridad social en el régimen de autónomos después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/22, pero es, como podréis comprender, absolutamente ambiciosa. La prestación de la seguridad social o lo que es la acción protectora podría abarcar podríamos hablar de incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, pero realmente no nos interesa tanto esa situación como lo que es la novedad que introduce la norma en el cese de actividad. Cese de actividad que vamos a hacer una visión global sobre el mismo para luego centrarnos un poquito en lo que es las novedades que introduce. Porque si no hago una visión global del cese, pues difícilmente se va a poder comprender la novedad de estos y tampoco podemos dar, porque está en la ley, ¿verdad? Pues en plazos de presentación. Eso cuando llegue el momento, pues quién sabe si seguramente es posible que lo que estemos hablando se modifique porque está pendiente de regulación, de desarrollo reglamentario, muchísimas de las cuestiones de las que estamos hablando. Es así que el espíritu de esta webinar es la familiarización con estos conceptos que realmente son nuevos para todos. Hay que reconocer que estamos nuevos, ¿no? en todo, tanto en lo que han explicado Blanca o María, porque son nuevas cotizaciones, nuevos sistemas, no tanto en los ceses, porque hemos sufrido con la pandemia mucho el cese, pero bueno, son nuevas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, deberíamos centrarnos exclusivamente en lo que es el cese de actividad respecto a mi exposición. En el cese de actividad surge, desde luego, está regulado en la Ley General de Seguridad Social, en el título quinto, en el capítulo primero, artículo 327 y siguientes. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Bueno, pues realmente es una prestación económica añadida también con otro tipo de prestación que le vamos a sumar, que va a ser esa cuota de autónomos que me puede pagar la mutua, ¿no? El órgano gestor del cese
de esa prestación del cese de actividad va a ser la Mutua o el Instituto Social de la Marina en el caso del régimen del mar. Por lo tanto, el cese de actividad, que es una cuestión contributiva, es obligatoria, como digo, contributiva, y además surge también de un concepto involuntario de desempleo, ¿no? Equiparado al desempleo del trabajador por cuenta ajena, el cese de actividad del autónomo también debe ser involuntario, no puede estar, de hecho es la excepción, solamente va a poder ser voluntario en un supuesto, que va a ser en el de los TRADE, cuando se produzca el incumplimiento del empresario, ¿no? Que tiene al TRADE, al trabajador por cuenta propia, en exclusiva. Bueno, veamos. Como digo, el artículo 327 me habla del carácter obligatorio de la situación de cese en actividad que comprende una prestación económica, como estoy diciendo, una prestación económica que puede ser del 70% de mi base reguladora conformada con el promedio de los 12 meses anteriores, o un 50% en determinados casos, también conformada por la base reguladora del promedio de los últimos 12 meses, o el 50% del tramo tercero que dice en la disposición 48ª para los ERTE cíclicos, sin darse cuenta en la norma que el tramo tercero realmente, como bien ha explicado Blanca, tiene base máxima y base mínima, con lo cual no es posible aplicar sobre el tramo tercero. Tiene que haber o sobre la base máxima del tramo tercero o sobre la base mínima. Bueno, parece un error de norma que seguro que corregirán. Bien, insisto, esa actividad de carácter obligatorio es una prestación contributiva, viene directamente introducido por la involuntariedad en el cese de la actividad, y el cese ahora va a ser temporal o definitivo, ¿verdad? Esto sí es, bueno, pues ciertamente novedoso, porque el cese temporal, cuando sea total, como aquí expongo en la diapositiva, dice todas las actividades, interrupción de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen especial en que la persona trabajadora por cuenta propia autónoma figure encuadrada, según el artículo 331, bueno, la situación de cese. Y será parcial cuando se produzca una reducción de los términos, en los términos establecidos en la ley. ¿Vale? Bueno, no es tan claro, a veces no me ha parecido del estudio que fuese tan claro el cese temporal, porque sí hay unos supuestos en los que me dice que efectivamente hay un cese temporal y un cese parcial incluso, pero en otros he tenido que llegar a la conclusión, como ha sido en el de TOP, pero bueno, está regulado en la norma. Las causas, claro, ¿quién soy yo? Yo soy un autónomo, tengo derecho a una prestación, pero ¿por qué tengo derecho a una prestación? Porque cumplo unos requisitos previos, ¿verdad? Esos requisitos que están en el artículo 330, y perdonadme que eche mano de la chuleta, ¿verdad? Pues claramente estar en alta, haber cotizado al cese de actividad, ya hemos dicho que es algo contributivo, solicitar la baja en renta, aunque no siempre, ¿verdad? Tener un periodo de cotización de 12 meses en un periodo de 24, esto ha sido mejorado porque antes era 12-12, ahora es 12-24. Suscribir un compromiso de búsqueda de empleo en algunos supuestos. No haber causado edad de jubilación, bueno, esto es lógico, sabemos que eso es incompatible. Hallarse al corriente en el pago de la seguridad social. Que si he solicitado una cata, ¿verdad? Un cese de actividad anteriormente, hay un espacio de 18 meses entre una y otra, no estar en situación de pluriactividad. Si tengo trabajadores a cargo, que tenga cumplidas las obligaciones con estos trabajadores, y encontrarme en situación legal de cese de actividad, que casi me sale de carrerilla encontrarse en situación legal de desempleo, pues porque es parecido, ¿verdad? Al final, cumpliendo los requisitos, ¿verdad? Cómo me dispongo en situación de cese de actividad, que sea legalmente reconocido. Vale, pues esto está en el artículo 301, ¿no? La situación legal de cese tiene las siguientes causas. Los motivos económicos, las causas ETOP, motivos económicos, técnicos, productivos, organizativos, determinantes de la inviabilidad de la actividad por fuerza mayor,
¿de acuerdo?, que determinen el cese temporal o definitivo, eso está expresamente recogido en la norma, y perdonadme que no veo la pantalla completa por culpa de, pero bueno, no pasa nada. La fuerza mayor, como decía, la pérdida de la licencia administrativa, el divorcio también, ¿verdad? Es una causa, y tengo una pendiente porque ya os digo que no es la violencia de género, ¿verdad? En el caso de la violencia de género también se va a dar esa suspensión temporal o parcial. En el caso de la fuerza mayor, definitiva temporal y también parcial. En la separación y divorcio, no, porque si el autónomo se separa o la autónoma se separan, se divorcian, pues parece que es definitivo, que no hay lugar a la temporalidad. Me ha hecho gracia esto, pero bueno. En el caso de la fuerza mayor, como digo, sí. Y la más compleja tal vez sea la causa legal de desempleo, que se configura como causa económica, técnica, organizativa o de producción. Esto es el artículo 331, está dividido en dos apartados, el 331.1 y el 331.2. El 331.1 me dice cuáles son las causas legales de desempleo, perdón, de cese de actividad, que son 5, pero cuando me habla de los motivos económicos, me hace 5 epígrafes, ¿verdad? Dice, mira, los motivos económicos van a ser estos, ¿verdad? Si son motivos ETOP, dejadme que coja la chuleta, porque en pantalla os digo que tengo ahí que no puedo quitarlo, ¿verdad? Una leyenda que no puedo quitarle, me impide el paso. Pero bueno, me dice, oye, mira, si tienes un motivo ETOP, causa económica, técnica, organizativa de producción, es porque tienes pérdidas derivadas de la actividad superiores a un 10% en ese año, sin incluirme el primer año de vida de la empresa. Bueno, no sé si esto quiere decir que entonces tengo que tener 2 años para tener causas ETOP, pero bueno, en el primer año no estaría incluido esas pérdidas. Luego, pues que haya tenido, por ejemplo, ejecuciones administrativas que en el año que supongan más de un 30% de mis rendimientos, ¿no?, de mis ingresos. Se me ocurre, por ejemplo, pues imaginaros pues una superindemnización en ejecución, ¿verdad? En despido, o unos daños y perjuicios, pues que supongan que sean 30.000 euros siendo mis ingresos, 30.500 euros siendo mis ingresos 100.000, pues ya he superado ese límite. Entonces, esos motivos de causas económicas tienen además, para estos van a ser ceses definitivos, ¿vale? Pero aparecen el cuarto y el quinto. El cuarto y el quinto, que son realmente las novedades, porque vienen a determinar la posibilidad de que haya una reducción de la actividad por causas económicas, pero tiene que cumplirse que esa reducción vaya aparejada con la reducción de la jornada, el 60% de la jornada de los trabajadores, o la suspensión del 60% de la plantilla. Pero además va a ir añadido unas causas económicas. O sea, no vale, efectivamente, si tienes un ERTE, si tienes una reducción de jornadas, será porque has tenido unas causas también organizativas, técnicas, pero te dice aquí, mira, te tiene que ir mal, tienes que tener un 75% en los dos trimestres, ¿verdad?, anteriores, tienes que demostrar que tienes un 75% de menor ingreso, y además tus rendimientos netos también tienen que ser inferiores a esos anteriores, ¿verdad?, de esos trimestres. ¿Vale? Esas causas, eso es reducción. No lo tenía yo tan claro cuando estuve al inicio, porque realmente no me lo pone. No me pone que esto sea parcial o temporal, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay más remedio que interpretarlo así, que es un cese temporal. Lo primero, porque si tengo un ERTE, los ERTE son temporales. Es algo coyuntural. Porque además, en el cese, en la prestación de cese normal habitual, me obliga a cesar, a dar baja en el RETA, y además me obliga, si tengo un establecimiento abierto al público, a cerrarlo o a transmitirlo. Y sin embargo, aquí, en el punto 4 y 5, en el epígrafe 4 y 5 del 331.1a de la Ley General de Seguridad Social, me dice que no tengo por qué cerrar, y además
no tengo por qué darme de baja en autónomos. Pues bien, si antes la prestación en un cese normal es del 70% de mi base reguladora, en estos la prestación es de un 50% de la base reguladora. Si en el cese normal se hace cargo la mutua, me paga junto con la prestación la cuota de autónomos, en esta reducción, en este tipo de ERTE, en el 4 y el 5, en el EPIRAF 4 y 5, lo que hace es pagarme el 50% de esto. El obligado del autónomo sigue estando obligado a ingresar las cuotas, como siempre, pero me resarce, digamos, la mutua con el pago de esas cantidades. Bueno. Otra de las causas, quitando lo que digo, el meollo de las causas EPTOP, artículo 331.1a, me iría luego a la B, ¿verdad? Que sería la más, pues la más significativa, la fuerza mayor. La fuerza mayor como el cese por fuerza mayor de la actividad. Aquí me habla literalmente de cese temporal, no me lo define, cese definitivo, no me lo define. La fuerza mayor la interpreto como una fuerza mayor clásica en esos dos supuestos, pues el impedimento que es sorpresivo, ¿verdad? Que me impide una obligación, algo que es imprevisible, inevitable, el rayo, ¿verdad? El rayo en una nave, bueno, pues ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cayó un rayo en una parte de la empresa, pues puedo hacer un cese temporal definitivo, vale. Pero de repente habla de, o expresamente nos dice que es el cese temporal parcial, ¿verdad? Como fuerza mayor. Esto también es una introducción. A ver, sabemos todos, aunque no lo haya dicho, que viene también, no copiado, pero sí de la experiencia de los ERTEs COVID, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Entonces, hay que tener una causa de cese que afecte a un sector y a un centro de trabajo, que exista una declaración de emergencia adoptada por la autoridad laboral pública competente y luego también lleva anudada una causa económica. Pues hay que cumplirla, que es el descenso del 75% de la actividad. Bueno, esto sería, no voy a entrar luego en lo que son el ERTE por pérdida de la licencia, el ERTE por el concurso, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos abarcarlo todo. Estos son los que señalo como más novedosos, ¿verdad? Como hemos dicho, el artículo 331 se divide en dos apartados. El 1, todas las causas. El 2, que me pone esta peculiaridad. Dice, oye, en ningún caso se considera situación legal el cese de la actividad que sea interrupción voluntaria o suspensión, ¿verdad? Voluntaria. Salvo, como he anunciado, bueno, como he dicho anterior, me había adelantado anteriormente, salvo lo previsto en el artículo 333.1b, por incumplimiento grave del cliente debidamente acreditado, se refiere al trate. Hago referencia expresa a las peculiaridades, ¿verdad? Porque después de esta visión general con las dos particulares, con estas dos novedades del 331, ¿verdad? Resulta que también tengo unas peculiaridades para ciertos colectivos, como son en el artículo 334, 35 y 36, respectivamente para trabajadores autónomos con condición de societarios, los de cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores que ejercen su actividad profesional. Están ahí, están en la norma. ¿Qué me puede llamar la atención? Pero por volumen de población, ¿verdad? Pues los trabajadores autónomos, ¿verdad? En este caso. Los trabajadores autónomos, perdón, por su consideración de societarios. Porque, claro, acreditar el cese de una actividad de un señor que tenga un comercio, un titular, pues bueno, pues es relativamente fácil. Pero ¿cómo acredito yo el cese que estoy en causa legal de cese de actividad de un administrador o de un socio, ¿verdad? De una sociedad. Bueno, pues en este caso el artículo 334 nos dice que la situación del cese de estas personas, ¿verdad? Se produce con el nombramiento, bueno, de la misma manera que nombro, pues con el cese, ¿no? Con el acto expreso de la Junta, ¿verdad? Dice, cesan involuntariamente en el cargo de consejero o de administrador o en la prestación de servicios en la misma. Y además, la sociedad tiene que haber incurrido en pérdidas en los términos previstos en el 331.1a, que son aquellas pérdidas del 10%, ¿verdad? Las causas ETOP, o bien
o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de la tercera parte del capital social. ¿Cómo se acredita el cese? Pues lo que decimos, el acuerdo de la Junta, con un documento. ¿Y cómo acredito las pérdidas? Bueno, pues esto con los documentos legales, como siempre, ¿verdad? Con las contabilidades, impuestos y demás. Bueno, es lo que ya está en la ley, ya estaba, tampoco es que sea una novedad expresa. Antes de lanzarme a lo que es el mecanismo red para el autónomo, ¿verdad? Recapitulo. Tenemos la prestación de cese, la clásica, ¿verdad? La extinción, más que la extinción, bueno, la desaparición, la aniquilación de la actividad por las causas económicas. Ese cese que ahora también puede ser temporal, ¿verdad? El artículo 331 también puede ser temporal para la fuerza mayor, también va a ser temporal para la violencia de género, y en los demás casos del artículo anterior, del 331, pues son ceses que no son temporales, son ceses definitivos. Sin embargo, hacemos otra vez referencia a COVID, ¿verdad? A la situación COVID. Sin embargo, la Ley 32 del 21 introdujo modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto en el artículo 47, añadiendo el 47 bis y haciendo referencia a lo que eran los mecanismos red, ¿verdad? O sea, partimos del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, mecanismo red, que es un mecanismo copia de lo que funcionó, de ese mecanismo que funcionó en los ERTES, ¿verdad? Que nos, como instrumento para flexibilizar y estabilizar las relaciones, el empleo, ¿no? Un mecanismo de mantenimiento del empleo para evitar extinciones y destrucción masiva. En situaciones especiales, en situaciones bien del sector o por ciclo coyuntural relacionado con variables macroeconómicas. Vale. Este tipo de ERTE tiene que estar activado por el Consejo de Ministros. Pues bueno, pues venga. Por su activación, porque el Consejo de Ministros me active un mecanismo red, bien sea cíclico, bien sea sectorial, no quiere decir que ya estoy en un ERTE de estas características, porque la empresa que considere, o mejor dicho, no que considere, sino que esté incluida en alguno de esos dos tipos, debe promover igualmente, como siempre, el ERTE. O sea, hay que negociar, hay que hacer un expediente de regulación de empleo, lo que pasa es que bajo el paraguas red, ¿verdad? Mecanismo red. Paraguas 1 cíclico, paraguas 2 sectorial. Vale. Por lo tanto, voy a tener trabajadores en ERTE. Muy bien. Todo esto se extiende de alguna manera a lo que es el trabajador autónomo. Entonces, lo que me hace la disposición adicional 48ª y la siguiente 49ª es precisamente regularme esos mecanismos red para los autónomos. Pues vale, ahora un autónomo también va a tener, que antes no lo tenía, ¿verdad?, esa posibilidad de entrar en un ERTE junto con los trabajadores, Ojo, si digo esto, hay que incluirlos en la negociación y en la decisión que le mando a la autoridad laboral cuando hago el ERTE. Tengo que incluir al autónomo. Es importante porque si no se me puede quedar fuera del juego, se me queda. Entonces, pues con el perjuicio que eso podría llevar. Vale. El mecanismo red, que también me vais a dejar que eche un vistacillo a la chuleta porque es extenso, porque son extensos, ¿verdad? Y además, bueno, tiene su complejidad, ¿verdad? Como digo, lo dividimos en el cíclico y en el sectorial. El cíclico, algo coyuntural, variables macroeconómicas. El sectorial, cuando se aprecian, dice, cambios que necesiten recualificación, procesos de transición. Tienen una naturaleza distinta. Si me voy al cíclico, disposición 48ª, adicional 48ª, tengo una cierta peculiaridad. Primero, oye, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes pueden estar aquí? Tengo que estar en Alta Alreta, tengo que estar al corriente en Hacienda y en la Seguridad Social. Mira, esto me ha llamado la atención porque resulta que en la prestación de cese solamente me exige ley estar al corriente
en Seguridad Social. Sin embargo, el mecanismo red ya me pide Hacienda y Seguridad Social. Bueno, supongo que nos pedirá en algún momento también estar al corriente en Hacienda. Pero esto es, de hecho, positivo. Bien, me dice, estar al corriente en Hacienda y en la Seguridad Social. No estés trabajando, es incompatible con otro trabajo, es incompatible con una prestación por cese. Si te vas a jubilar, estás en edad de jubilación, no te voy a dar la prestación por cese, no vas a estar en este ERTE de autónomo, ¿verdad? Y distingue luego si tienes trabajadores o no, porque yo puedo ser un trabajador, una empresa, ¿verdad? Mi autónomo va a tener ERTE, entonces dicen, a ver, ¿y tus trabajadores? ¿Qué tienes que cumplir tú con esos trabajadores? Primero, como hemos dicho, con carácter general, que estés al corriente en las obligaciones, en todas las obligaciones con los trabajadores. La autorización de la decisión, la resolución de la autoridad laboral, porque hemos dicho que el ERTE se promueve, ¿verdad? Tengo que tener afectado al 75% de la plantilla en ERTE, tengo que tener una reducción de ingresos ordinarios del 75% en los 2 trimestres fiscales anteriores, tengo que tener un rendimiento neto también del autónomo, de manera que en el conjunto de todas sus actividades tenga unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, o sea, tiene que estar muy mal, ¿verdad? Y vale, ya está aquí, ¿verdad? Estos son los requisitos. Si tengo trabajadores. Si no tengo trabajadores, pues quitando lo que he dicho o expulsando lo que he dicho en relación a los trabajadores, todos los demás, disminución de ingresos y disminución también de mis rendimientos, básicamente. Pero, ¿cuánto va a ser la prestación de este mecanismo, ¿verdad? Del cíclico? Pues mire, es una prestación del 50%, que es donde decía antes, dice la ley, de la base reguladora, y la base reguladora es la del tramo 3. El tramo 3, base máxima, base mínima, bueno, pues ya se corregirá, seguro, ¿verdad? Más el abono del 50% de la cuota de los autónomos, Y resulta que en el elenco de condiciones aquí no es necesario periodo de cotización. No lo dice. Y yo lo digo en contraposición, precisamente, al ERTE sectorial en el que expresamente sí me exige periodo de cotización. Por lo tanto, para mí es claro, en el cíclico no hay ese periodo de cotización. En el sectorial sí hay ese periodo de carencia. Perdón, por la falta de tecnicidad en mi expresión. Bueno. Si me voy entonces al sectorial, lo que digo, los dos, Consejo de Ministros, impulsados por la empresa, por el trabajador, para tener un ERTE, porque tengo que tener afectadas, si tengo trabajadores, tengo que tenerlos afectados en un ERTE, en este caso también del 75%, ¿verdad?, de la plantilla, y la reducción económica también de los trimestres, ¿verdad? Y si tengo trabajadores, los rendimientos netos. Pero aquí me vienen a añadir una serie de cuestiones más. ¿Cómo son, además del periodo de carencia, también, por supuesto, estar al corriente en las obligaciones de pago con Hacienda, suscripción del compromiso de actividad y presentar un proyecto de inversión y un proyecto de recualificación? Porque estos ERTEs, ¿verdad?, lo que tienen el espíritu que es esa, digamos, reconversión de un sector, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese compromiso por parte de aquellos que están o que promueven este ERTE. Y aquí es donde me dice expresamente la disposición 49 de la Ley General de Seguridad Social, aquí es donde me dice expresamente que tengo que incluir al autónomo. No me lo decía en el otro, aquí sí lo dice. Bueno, como sabéis que estamos hablando de que hay muchas novedades y que estamos todos un poco nuevos en materias, ¿verdad? En otras charlas que he oído, sí se aconseja o sí han dicho rotundamente que tiene que estar incluido en los dos. En la ley, lo que está escrito, solamente en el sectorial el autónomo tendría que estar, si tengo trabajadores, en esa relación de trabajadores. Dicho esto, ¿verdad? ¿Qué me pagan? ¿Qué me protege? Porque el CSE efectivamente es una protección. Bueno, pues lo que me dice la Ley General de Seguridad Social, y aquí lo que me paga es una prestación de pago único del 70% de la base reguladora más el abono de las cuotas, ¿verdad? Y aquí sí me dicen, oye, el cese de actividad va a durarte
vas a tener derecho a lo que tenías derecho. O sea, si tengo en cotización 12 meses, que es la tabla en donde empieza la cotización, si tengo 12 meses de cotización, voy a tener derecho a 4 meses de prestación. Y la máxima en la tabla es que si tengo más de 48 meses, pues 24 meses de prestación. Bueno, pues va a ser una cantidad para cada uno, porque cada uno tendrá su derecho en el cese, ¿verdad? Este es un poco la visión de lo que es los mecanismos en red y las dos novedades introducidas por la reforma en cuanto a al cese temporal, ¿verdad?, de actividad. Para terminar un poco y por distinguir o por hacer referencia a ello, que me he ido de la diapositiva, a ver si la consigo retomar, porque debe ser de las últimas, perdonarme, pero bueno, en el último ya, por ponerle la guinda y cerrar por cese de actividad, pues recordamos también que existe también la posibilidad de capitalizar la prestación de cese de actividad, que no está regulado en la Ley General de Seguridad Social, sino que ya me tengo que ir a la ETA, ¿verdad?, a la ley del trabajador, al Estatuto del Trabajador Autónomo, y ahí me da esa posibilidad, ¿verdad?, de, oye, si te quedan todavía 6 meses para cobrar prestación de cese de actividad, podrás capitalizarlo siempre y cuando vayas a destinar ese dinero o bien a un inicio de una nueva actividad o bien a incorporarte como socio capitalista y como administrador con control efectivo, ¿verdad?, en una sociedad de nueva creación, pues que la crees ahora porque tenga menos de 12 meses de vejez, ¿no?, de vida en el mercado. Entonces podrás introducirlo. Si te sobra algo, y siempre a solicitud del trabajador, podrás pedir también la subvención de cuotas de autónomos o también podrás destinar todo a la subvención de cuotas de autónomos. Bueno, esto se parece, es calcado prácticamente de la capitalización del trabajador por cuenta ajena. Pues está esa posibilidad y con esto, bueno, espero no haberos aburrido, haber estado en tiempo y cualquier duda pues queda a vuestra disposición y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Consuelo. María y Blanca, me escucho con eco, no sé si os está pasando lo mismo. Hemos tenido algún que otro problemilla técnico con las presentaciones, pero bueno, espero que no haya supuesto ningún inconveniente y que os haya servido. Os damos las gracias por habernos acompañado hoy y esperamos que nos podáis acompañar en más ocasiones. Os enviaremos toda esta documentación por correo junto con la grabación de la jornada y os incluiremos aquí una breve encuesta para que nos puede servir mucho para mejorar de cara a las siguientes, pues sobre todo también para ver si os ha interesado y qué otros temas os gustaría ver de cara a siguientes jornadas. Y nada, bueno, hemos tenido una cuestión, entonces yo creo que lo hemos hecho muy bien, que ha quedado todo muy claro. La ha contestado ya Blanca Castellano por el chat. Como vamos un poco ya justos de tiempo, vamos a finalizar ya. Si tenéis alguna cuestión que haya quedado pendiente y que por falta de tiempo no vamos a poder ver, mis compañeras seguro que están encantadas de que las escribáis por correo electrónico, que tenéis sus datos de contacto en pantalla y seguro que responden encantadas. Así que, bueno, nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias.